Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Melanie Alvarado y pertenezco a la Universidad Estatal Península de Santa Elena en la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas. El día de hoy les daré dar a conocer dos unidades que hemos aprendido en el transcurso de este semestre. La unidad número 1, que lleva como título el centro educativo como comunidad educativa. El 1.1, encuadre de diagnóstico, que es la presentación del programa de clase, que tiene como resultado de aprendizaje sintetizar las políticas del curso. La 1.2, organizaciones escolares y cultura empírica de la escuela. Se deriva la escuela como hecho cultural y la escuela como realidad empírica. Su resultado de aprendizaje es definir la relación entre planificación y gestión. 1.3. Genealogía de la escuela y cambios experimentados en su organización. Su resultado de aprendizaje es sintetizar la relevancia de los marcos de análisis de las investigaciones educativas, los procesos de configuración y el papel que juegan particularmente los educadores en la transformación educativa. 1.4. Organización y cultura material de la escuela. Se deriva espacio, tiempo, orden y disciplina, agente y programa curricular, y los contextos sociofamiliares. El resultado de aprendizaje es socialización de contenidos que componen la historia y la memoria educativa y sus entornos en relación entre los sujetos que la incluyen. La unidad número 2, que tiene por título la construcción de la organización escolar como campo de conocimiento. El 2.1, el concepto de organización escolar, origen y evolución. De aquí se derivan tres: las organizaciones educativas, las bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares y la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. El resultado del aprendizaje sería sintetizar los conceptos contemporáneos en el proceso de cambio que aparecen para conducir hacia la regeneración sociocultural. En el 2.2, la organización escolar como área de investigación y conocimiento, que se derivarían los temas de teoría clásica de la organización y otros paradigmas, los modelos de cultura organizativa de los centros educativos, y por último, los enfoques políticos de la organización escolar. Su resultado de aprendizaje es debatir de los objetivos en las estructuras, el contenido y sus interrelaciones de las decisiones de organización escolar, así como los sistemas en términos de sistema. Ahora bien, vamos a empezar con la unidad número 1. Como bien lo habíamos mencionado, la unidad número 1 lleva por tema el centro educativo como comunidad educativa. Tenemos el 1.2, organización escolar y cultura empírica. Las instituciones educativas se rigen de acuerdo a la ordenación legislativa, en donde se establecen las directrices que se deben seguir dentro de los planteles educativos. De la misma forma, define que las organizaciones escolares y la cultura empírica generan ese sistema abierto que propicia la interrelación con el entorno. La organización escolar, como ciencia, se centra en el estudio de este segundo tipo de organizaciones formales, aunque lógicamente se toman en cuenta los procesos informales que en ellas se dan. Encontramos el 1.2, la escuela como hecho cultural. Los hechos culturales. Dentro de la educación, estos provienen desde lo social, familiar y político, debido a que la mayoría de estudiantes no conocen los acontecimientos importantes que se dieron con el pasar de los años, para que la educación evolucione de manera progresiva. Y como resultado, se obtiene una falsa identidad cultural, que provoca el desinterés de conocer la historia verdadera de la educación. Como ejemplo tenemos que muchos de los que pertenecen a la generación Z no conocían que sus padres,
o en muchos casos sus abuelos, la generación baby boomer, asistían a 2 jornadas de clase, o que incluso se realizaban largas filas para acceder a una matrícula en la institución que uno quisiera, y posterior a eso se pagaba la matrícula. En el 2.2, la escuela como realidad empírica. Con el giro que dio la educación, se empezó a adaptarse poco a poco a los nuevos métodos y técnicas de enseñanza. Entre ellos tenemos también que se empezó a emplear aparatos tecnológicos utilizados en el ámbito educativo, facilitando la vida del estudiante y permitiendo que las clases sean más dinámicas. Ejemplo, los alumnos dejaron de lado los papelógrafos y empezaron a optar por diapositivas o videos. 1.3. Genealogía de la educación ecuatoriana. En 1830, cuando el Ecuador se organiza como república soberana e independiente, las constituciones han consagrado la obligación de promover y fomentar la educación pública. Fueron varios los presidentes que ha tenido nuestro país, pero vamos a resaltar a 3, por los cambios que cada uno realizó. Sin embargo, primero le vamos a mencionar que dentro de esta genealogía existieron algunos temas de suma importancia, entre ellos que muchas de las instituciones que se abrieron eran privadas, que las mujeres no podían asistir a las escuelas y que inclusive fueron muchos años de análisis intermitente. Ahora bien, los 3 presidentes que les vamos a nombrar, Juan José Flores, Gabriel García Moreno y Vicente Rocafuerte. A la llegada de Juan José Flores, se abrieron instituciones privadas. Sin embargo, en dichas instituciones los alumnos eran muy escasos, tanto así que incluso en muchas de ellas ni siquiera se contaba con la presencia de las niñas, debido a que no se les obligaba a forjar sus estudios. Con Vicente Rocafuerte al poder, se empezó a promover la idea de que un pueblo inteligente podría defender sus derechos tan solo si los conocía. Es así como se inician las primeras instituciones fiscales a las que accedían más personas. El sistema educativo de estas redes era el Lancaster. Cuando Gabriel García Moreno llegó al poder, él compartía el ideal de Vicente Rocafuerte. Era que lo primordial en el ciudadano era su educación. Es por ello que este presidente empieza la búsqueda de métodos pedagógicos europeos y se convierte en el primer presidente en crear una escuela para mujeres. Como dato importante tenemos que entre los gobiernos de Rocafuerte, Urbina y Robles se propusieron cambiar ciertas reformas dentro del sistema educativo fiscal. Sin embargo, eso no se dio y siguió existiendo ese gran vacío entre la educación pública y la privada. Pero ahora bien, a partir del año 2007, la educación cambió para beneficio de los ecuatorianos. Es aquí donde se empiezan las creaciones a nuevos currículos de acuerdo a las áreas de conocimiento y mejorando los que ya existían. Con relación a los subniveles, se hicieron adaptaciones curriculares adecuadas. Los padres de familias dejaron de pagar matrículas y de hacer colas interminables para poder acceder a una matrícula. Esto a partir de la Revolución Ciudadana. Bien, ahora tenemos 1.4, organización y cultura material de la escuela. Dentro de la organización y cultura material, encontramos elementos fundamentales para la ejecución de la educación en las escuelas, tal como existen actualmente. Estas están envueltas en dinámicas de cambios sociales en las que la generación depende cada vez más de las capacidades de generar beneficios favorables. Tenemos el 1.41, espacio, tiempo, orden y disciplina. Dentro de las instituciones es primordial que los espacios en donde se imparten los contenidos educativos sea la adecuada para que el alumno se sienta conforme en su entorno.
Es por esto que muchas de las instituciones en la actualidad acondicionan sus infraestructuras para que sean favorables ya a la vista de la ciudadanía como a la de sus alumnos. Con relación al tiempo, las instituciones educativas se rigen de acuerdo a los calendarios prescritos por el Ministerio de Educación. Esto con la finalidad de llevar un orden en las actividades durante los quimestres y los tiempos que durará cada uno. De la misma manera, es importante mencionarles que las instituciones se pueden adaptar a estos periodos. Tenemos el 1.4.2, agentes y programas curriculares. En los ambientes escolares existe una jerarquización dentro de los equipos de trabajo para facilitar la toma de decisiones. El responsable formal del equipo sería el director de la misma, manteniendo el equilibrio personal y laboral entre sus equipos, fortaleciendo la responsabilidad compartida. 1.4.3. Y último, el contexto sociofamiliar. El rendimiento de los estudiantes depende mucho de la familia. Es por tal motivo que los padres de familia serían los modelos de desarrollo del alumno, debido a que ayuda en su crecimiento y formación educativa. Ahora bien, si dentro de la familia no existe esa armonía o ese ambiente adecuado para que el niño pueda desarrollarse, él traerá problemas a la institución educativa. ¿En qué sentido? El niño podría bajar su rendimiento académico, incluso en muchos casos dejar de querer estudiar o en otras ocasiones hasta perder años. Pero esto se podría evitar si en la familia se comunican adecuadamente y evitan pelear delante de los niños. Volviendo al tema de sociofamiliar en el contexto educativo, en las escuelas se desarrollan grupos de padres de familia o directivos para que en momento de tomar decisiones que sean favorables para la institución educativa, ellos también aporten con un granito de arena. Bien, hemos terminado la unidad número 1. Ahora les hablaré de la unidad número 2, que lleva por tema la construcción de la organización escolar como campo de conocimiento. El 2.1. Tenemos el concepto de organización escolar. En la origen y evolución. El origen y la evolución, desde un punto de vista etimológico, la palabra organización deriva del término griego órgano y en latín equivale a ordinatio. Por lo tanto, se le atribuye que la organización tiene un sentido de ordenación de los diferentes elementos que intervienen para la consecución de unos objetivos. Ahora bien, el funcionamiento de las organizaciones escolares permite que haya límites para centrar un margen de autonomía, dando la impresión de que cada uno puede realizar la actividad del modo que estime más conveniente. Tenemos 2.1.1. Las organizaciones educativas. Su principal objetivo es la institución educativa, la cual constituye una organización humana que exterioriza a las organizaciones educativas, que han tenido que forjar una nueva relación con su entorno. De estos se puede afirmar que el éxito o el fracaso de una organización depende en gran medida de la calidad de las interrelaciones que se establecen dentro de los miembros. Es decir, las organizaciones educativas comprenden los aspectos políticos y pedagógicos, siempre focalizando la legislación escolar y la administración. Tenemos el 2.1.2, bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares. Con el pasar de los años, se volvió indispensable la búsqueda de información que sustentara que los grupos que existen dentro de las escuelas están ampliamente confirmados.
entre las teorías del liderazgo y la práctica de los directivos escolares. Por lo tanto, se ha dado un seguimiento minucioso a estas teorías para verificar que las guías que existen sean las adecuadas para guiar la gestión y fomentar la regularización de los grupos funcionales. Todo esto en base a la búsqueda del mejoramiento de la calidad del proceso educativo y sobre todo que cada uno ejerza un cargo adecuado. Los cambios en los centros escolares están adaptados a la realidad social globalizada. Tenemos el 2.13, la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. Esta se encuentra definida como la estructura del significado real, con la comprensión de las organizaciones escolares y de su cultura en cuanto al componente simbólico. Las metáforas se las utiliza dentro de la educación como la herramienta educativa para fomentar la creatividad, la imaginación, pero de la misma manera presenta las formas flexibles de organización dentro del aula. Un breve ejemplo de la metáfora es, dentro de un aula de clase se imparte la materia de ciencias naturales y la docente dice que la flor es rosada. Todos los niños tienen que pintarla del color que ha señalado la maestra. Sin embargo, aplicando la metáfora en la actualidad, el docente permite que la creatividad y la imaginación del niño afloren sin necesidad de reprenderla. Es decir, el niño puede pintar la flor de color amarilla o verde o del color que a él le plazca, siempre y cuando con una limitación. Bien, tenemos el 2.2, organización escolar como área de investigación y conocimiento. Dentro de las áreas de conocimiento se procede a reconocer los ámbitos eficaces que puede ofrecer la educación. Esto para implementar la dinámica complementaria que presionan y plantean demandas de transformación radical. 2.2.1. Teorías clásicas de la organización y otros paradigmas. En esta teoría se clarifican los fines que permiten cuestionar algunas de las nociones racionalistas. Dentro de las ideas básicas de las teorías clásicas de organización, se tiene que razonar y mejorar la eficacia en el trabajo. A la teoría clásica se la hace parte de las organizaciones formales, que tienen como instrumento de trabajo el organigrama. El organigrama sirve para la representación del sistema de autoridad, de la misma manera para la jerarquía de las posiciones y la división de la función y responsabilidad de los canales. Dentro de la misma se incluyen las modalidades de comunicación. Esto para hacer un sistema centralizado. Tenemos el 2.2.2, los modelos de cultura organizativa de los centros educativos. En los modelos de cultura tenemos que se basan en la visión y misión de parte de los directivos de la organización hacia sus colaboradores. Esto refleja el estilo del liderazgo, valores y con lo que se encuentra uno a la hora de realizar procedimientos, en la manera en la que se resuelven los problemas, para poder utilizar el direccionamiento de los estudios con relación a las bases teóricas de la organización escolar. Ahora bien, como lo menciona Martínez y Pérez, la cultura escolar posee unos elementos y en este sentido se tiene que son las normas que vendría a ser el cumplimiento de las reglas de ocupación de los espacios,
Los mitos, que son las narraciones de sucesos extraordinarios que circulan por la institución educativa. Los símbolos. Se mencionan las insignias, escudos, logotipos, forma de vestir y el diseño del mobiliario, entre otras. Ritos. Ceremonias que refuerzan los sentidos de pertenencia y posibilitan el encauzamiento de la cultura organizacional. El lenguaje y comunicación. El lenguaje y el estilo de comunicación propicio de los miembros del centro educativo son los que atribuyen unas señas de identidad. 2.23. Enfoques políticos de la organización escolar. Dentro de los enfoques encontramos necesidades del fortalecimiento de las gestiones administrativas, pero basándose en la autoridad y responsabilidad de los jefes de grupo. Los enfoques son científico-racional, que establece las metas claras; sociocrítico, que busca el cambio dentro de la institución educativa y las utiliza de manera conveniente, a método de reflexión. Y por último, interpretativo o simbólico. Aporta con nueva metodología en el liderazgo de la planificación y en la toma de decisiones. Muy bien, hemos terminado el día de hoy con la exposición de todo y cada uno de estos temas. Esperando que haya quedado claro, me despido. Que tengan un buen día.